¿cómo están? En este video quisiera brindar un pequeño estudio sobre este libro, la Biblia, un libro sagrado, el principal libro sagrado, considero yo, del mundo, un libro que es considerado como autoritativo y normativo para la fe judía y cristiana, ¿no? Entonces, en este caso vamos a estudiar sobre el canon bíblico, o sea, cómo se formaron o cómo llegaron a este libro sagrado, principalmente los 39 libros del Antiguo Testamento, que son aquellos libros que lograron ser canonizados o considerados inspirados por Dios. Pero vamos a hablar un poco sobre cómo fue el proceso histórico de la composición de esos libros y cómo llegaron a ser parte de la Biblia, ¿no? La Biblia, en este caso la Biblia cristiana, porque pues, la Biblia judía únicamente contiene el Tanakh, ¿cierto? Que son nomás los 38 libros del Antiguo Testamento. La Biblia cristiana contiene pues los libros del Nuevo Testamento. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar principalmente, bueno, vamos a explicar un poco sobre cómo se, digamos, escribieron o cómo se empezó la escritura bíblica en los tiempos antiguos, ¿no? Recordemos que la Biblia o el Antiguo Testamento se escribió más o menos entre 1600 y el año 400 antes de Cristo, ¿sí? O estamos hablando más o menos de 1100 años de composición, o lo que se demoró en escribirse esos 38 libros por autores diferentes. Y también cabe especificar que los libros fueron escritos pues en una época diferente también a la que normalmente sucedieron los hechos. Entonces vamos a explicar un poco ese proceso histórico que sufrió la Biblia, o por el cual se fueron formando los libros, cada libro del Antiguo Testamento. Digamos, bueno, para el proceso de revelación e inspiración de la Biblia, pues tenemos que tener en cuenta que primeramente surge la revelación, ¿cierto? Primeramente se da la revelación de Dios y luego esa revelación es transmitida a un ser humano especial que ha sido, digamos, escogido por Dios y luego esa persona lo transmite, ¿sí? Oralmente, y por último se hace, digamos, el escrito o el documento, ¿cierto? Entonces partimos de que primeramente es el hecho, ¿cierto? La revelación, el hecho sagrado. Luego viene la transmisión oral, que normalmente estos libros fueron escritos así. Primero fue la revelación antes de la escritura. Entonces viene la revelación, luego se transmite oralmente por un determinado tiempo y ya después pasa que, digamos, esas tradiciones orales se tienen que empezar a escribir para no perderse, ¿no? Entonces se empiezan a escribir, de ahí salen los escritos. Y luego esos escritos se compilan en documentos, pasan a ser libros y luego con el proceso del tiempo la misma iglesia se encarga, los mismos creyentes se encargan de las autoridades religiosas de canonizar o de considerar los libros escritos en libros sagrados por los cuales son normativos pues, para la fe. Entonces, hablando más o menos pues, de cómo es el proceso histórico para la formación de cada libro, teniendo en cuenta que fueron más o menos 1100 años de proceso de escripción, de escritura y digamos de estar en ese proceso. Después vamos a ir hablando sobre el canon, ¿no? Pero entonces vamos a hablar un poco sobre las tres palabras claves que considero que deberíamos tener en cuenta a la hora de hablar del canon bíblico o al hablar de la Biblia. Primeramente, Biblia, la palabra Biblia viene del griego biblion, ¿cierto? Que traduce libros, digamos, no tiene un significado muy espiritual desde esa etimología. Pero la Biblia, pues sabemos que desde la parte religiosa es, digamos, la revelación de Dios al ser humano, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es testamento, no? Porque la Biblia es una composición, ¿cierto?, de Antiguo y Nuevo Testamento. Son dos partes pues desiguales porque el antiguo es mucho más extenso y el nuevo es un poco más pequeño, ¿no? Pero entonces, digamos, testamento, la palabra testamento viene de una raíz etimológica hebrea de la palabra berit, que significa pacto o alianza, ¿no?
Esta palabra berik, digamos, este pacto o esta alianza podría ser únicamente hecha de Dios hacia el hombre, nunca del hombre hacia Dios. O sea, fue una disposición, digamos, de Dios, o fue una decisión de Dios hacer un pacto con el hombre. Y ahí de esa palabra berik pasa a la palabra diateke, a la traducción en griego, pasa a la palabra diateke, que significa última disposición, última voluntad, a lo que pasándolo ya a una traducción, digamos, al latín, pasa a testamentum, y ahora en lenguas modernas pues se pasa a testamento, de ahí que se habla de Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, hablemos del canon bíblico. ¿Qué es canon o qué significa la palabra canon o cuál es la raíz etimológica de la palabra canon? En este caso también trae una raíz griega. Canon en griego viene la palabra kané, que significa caña para medir, ¿cierto? Que significa norma, que significa regla, medida. Y en este caso, digamos, es la medida por la cual, esa es la medida por la cual se reconoce cada libro de estos como inspirado por Dios. Entonces después vamos a ver cuáles fueron los criterios que tomaron los líderes, los grandes líderes para cristianos o judíos para digamos, decidir o dictaminar que pues cada libro que estudiaron pues era realmente un libro inspirado por Dios. Pero entonces esa es la palabra canon, ¿ya? Entonces, un libro inspirado por Dios, ¿cierto? Se considera que su autor es Dios, ¿cierto? Y que utilizó una fuente humana inspirada por el Espíritu Santo para revelar su mensaje o para revelar su palabra. Bueno. Entonces, ¿pero qué son libros canónicos? O sea, ¿por qué son libros, por qué se le llama canon? Bueno, son libros canónicos porque, digamos, la iglesia o los líderes principales de la iglesia o de, digamos, la religión cristiana o judía se reúnen en concilios, y por medio de esos concilios pues se ponen de acuerdo, buscan criterios para decidir qué libro es o no es inspirado por Dios. Bueno, algunos de esos criterios que se usaron, o para más o menos para decir en qué tiempo se canonizó el Antiguo Testamento o esos 39 libros, podemos decir que fue un poco tarde, porque digamos los libros ya estaban o ya se consideran sagrados, inspirados por Dios dentro del judaísmo. Inclusive ya estaban completos los libros en el siglo V a.C., estamos hablando de la época de Esdras y Nehemías, ¿cierto? Esdras y Nehemías, en ese tiempo, pues se considera que Esdras es el papá del canon o el padre del canon, por lo que en esa época ya se tenían los 39 libros completos y se hablaba pues de la Tanakh o de la Biblia hebrea. Pero realmente estos libros fueron canonizados en el siglo I, en el concilio de Yamnia, en el año 97, y fue debido precisamente a una problemática que tuvieron los judíos de Jerusalén, en este caso con aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo en el primer siglo, ya que esos judíos cristianos pues utilizaban la traducción griega o la Septuaginta, que contenía pues no solamente los 39 libros, sino que contenía otros 7 libros más que se conocen como los libros apócrifos o los libros deuterocanónicos, ¿no? Entre esos libros pues sabemos que está Tobías, Eclesiástico, Sabiduría, Judith, Primera y Segunda de Macabeos y Baruch. Entonces estos judíos pues de Jerusalén decidieron canonizar los 39 libros, porque pues estaban en contra de que los judíos cristianizados o los judíos de la diáspora pues utilizaran la Septuaginta, y no consideraban que aquellos libros de influencia griega, como son estos libros que llaman apócrifos, pues digamos no eran inspirados para ellos por Dios, porque primeramente tenían influencia, como se dice, griega, fueron
digamos, escritos más o menos del año siglo III hacia nuestra era, ¿no? Y para, digamos, una de las normativas que utilizaron los judíos para canonizar los libros de los 38 libros, los 39 libros del Antiguo Testamento, pues era principalmente que, según ellos creían, Dios se había revelado hasta los profetas, hasta Nehemías y Esdras, ¿no? Entonces, toda aquella escritura que fuera desde ese tiempo hacia acá, hacia nuestra era o digamos, hacia ya la época después de Cristo, entonces no eran considerados como inspirados por Dios, porque tenían que ser principalmente libros, los libros sagrados tenían que ser escritos en hebreo o en arameo, lo que no sucede pues con aquellos libros deuterocanónicos, que son aquellos 7 libros pues que no quedaron en el primer canon. Pero tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, que hubo un segundo canon, ¿no? El segundo canon fue más o menos 100 años después, fue en Alejandría, aquellos judíos de la diáspora, o aquellos judíos que vivían en Egipto, de habla griega, pues decidieron que ellos iban a hacer su propio canon porque tenían que incluir para ellos esos otros 7 libros que consideraban inspirados por Dios. Entonces hubo una disputa, digamos, en esos canon, y por eso hay, digamos, al primer canon se le llaman los libros deuterocanónicos, protocanónicos, y al segundo canon se le llaman los libros deuterocanónicos. Pero bueno, para digamos, explicar un poquito más esto también, tenemos que tener en cuenta que se le considera a Esdras, ¿cierto?, como el padre, digamos, del canon, porque Esdras fue el que compiló principalmente los 39 libros, pero antes de Esdras, pues para que esos libros estuvieran allí hubo un proceso histórico también bastante largo, y tenemos que tener en cuenta que los primeros libros que fueron considerados inspirados fue el Pentateuco o la Torá, que fueron, digamos, los libros que se consideraban que eran inspirados por Dios y fueron escritos por Moisés, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta, eso se lo debemos, según la Biblia, en 1 Reyes 22, al rey Josías y a Usías, ¿cierto?, que, digamos, decidieron restablecer el orden religioso en su momento, y pues encontraron los rollos, digamos, escondidos en el templo, y esos rollos los canonizaron y los decretaron como palabra de Dios, y desde ahí empezaron a canonizar los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que son el Pentateuco, ¿no? Posteriormente, tiempo después, ya se canonizaron también o se compilaron los libros, digamos, los llamados Nevi'im, que son aquellos libros de los profetas, que son los profetas mayores y menores. En este caso serían, digamos, la segunda compilación de libros considerados como revelados por Dios o inspirados por Dios. Con el tiempo también digamos, se añadieron otros libros que se llaman los Ketuim, y son estos libros, digamos, los escritos, donde están digamos, los salmos, ¿cierto?, donde están, digamos, los salmos, ¿sí?, donde están los libros poéticos y digamos, históricos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, podemos ver, ¿cierto?, que hubo un proceso largo para la compilación de estos libros, y fue solamente hasta el siglo I donde se canonizó los 39 libros del Antiguo Testamento. Ahora vamos a hablar un poco sobre revelación general y revelación especial, ¿no? La Biblia se considera revelación especial, por lo que, digamos, fue escrita por hombres que se consideran, digamos, escogidos por Dios, y fue una revelación que Dios se reveló especialmente a hombres en aquellas épocas determinadas, en un tiempo determinado, en situaciones determinadas, y por lo tanto fue una revelación especial. Pero hay una revelación general, y la revelación general, según el Salmo, ¿cierto?, dice: los cielos cuentan la obra de Dios y la tierra anuncia la obra de sus manos, ¿cierto? Entonces, la revelación general, para hablar un poco sobre revelación, la revelación general es
digamos, aquella revelación natural, ¿no? O sea, lo que es la naturaleza, lo que es, digamos, como podemos ver por medio de la creación, se puede ver, digamos, como si esto lo hubiera hecho un creador, ¿cierto? Tanta belleza como las montañas, los mares, el cielo, digamos, las aves, las especies, los animales, los árboles, toda la creación, pues, digamos, le revela al ser humano, o a la mucha mayoría de seres humanos, le revela un creador, ¿cierto? Dice, bueno, esto tan bello tiene que tener un creador. Entonces, esa es parte de la revelación general. Esos son algunos y voy a mostrar algunos de los argumentos que, digamos, a través de la historia, aquellos creyentes o aquellos, digamos, personas que han creído, inclusive líderes religiosos que han pretendido apoyar esta revelación general, pues han dado ciertos argumentos para, digamos, para avalar, digamos, que se puede creer o se puede, Dios se puede revelar al ser humano por medio de la creación, por medio de la naturaleza. Algunos argumentos, es el argumento cosmológico, ¿sí? Planteado por Tomás de Anselmo en su libro La Suma Teológica. Tomás de Anselmo plantea que a partir del cosmos se deduce la existencia de Dios, porque todo el cosmos tuvo que haber sido movido por algo, o sea, por un motor, pero que a la vez ese motor que movió todo fue un motor inmóvil, y San Anselmo llama a ese motor inmóvil Dios, más o menos parecido a lo que planteaba Aristóteles en su tiempo, que decía que tuvo que haber un primer motor que movió todo y no fue movido por nada. Ese es el argumento cosmológico. A través del cosmos se puede conocer o se puede intuir, digamos, la existencia de Dios, de un creador. También está el argumento moral. El argumento moral es el argumento por el cual plantea que todos los seres humanos tenemos una conciencia moral, todos los seres humanos tenemos como esa conciencia, ¿cierto?, moral de qué es lo bueno, de qué es lo malo, ¿sí? Tenemos, digamos, esa conciencia de lo bueno y de lo malo, esa moral. Entonces, por lo tanto, eso tuvo que haberlo puesto Dios, porque tenemos esa conciencia, ¿no? También hay un argumento de la conciencia también religiosa, y podemos ver que en la conciencia religiosa, digamos, estudios sociológicos y, digamos, ¿cierto?, culturales, podemos ver que en todas las culturas del mundo no hay una cultura en el mundo, no hay ni siquiera una donde se escape de la conciencia religiosa. O sea, en todas partes tienen una religión, tienen una creencia en algo, y por medio de ese argumento se plantea de que precisamente de que tuvo que haber sido Dios el que puso eso, porque ¿por qué razón? En todas las culturas pues siempre hay esa conciencia religiosa. Entonces eso hace parte digamos, de ese tipo de argumento. También hay un argumento ontológico, y el argumento ontológico plantea que, digamos, un ser finito, imperfecto como el hombre, como el ser humano, pues no pudo haberse le ocurrido en su cabeza una idea de un ser infinito y perfecto como lo de Dios. O sea, no pudo haber sido una idea que un ser finito e imperfecto como el hombre, el ser humano, la humanidad, pueda ocurrirse una idea de ese ser perfecto que es Dios. Entonces tuvo que haber sido Dios el que implantó esa idea en el ser humano. Por lo tanto, hace parte, digamos, de esos argumentos que apoyan esa revelación general o esa revelación natural. Ahora, eso es revelación, pero vamos a ver inspiración, ¿no? Inspiración, ¿cierto? La inspiración bíblica es aquella por la cual Dios muestra su carácter, ¿cierto? Muestra su actuar, pero lo expresa, digamos, por medio de la guía del Espíritu Santo, que se le revela a ser humano específico, y por medio del cual expresa, digamos, la palabra de Dios. Entonces vamos a ver algunos tipos digamos, algunos tipos de inspiración bíblica para que tengamos en cuenta, ya que conocemos de dónde vino la Biblia o cómo se formó el canon, pues para tener un poco digamos, de opción, o de saber qué tipo de teorías hay
sobre qué tipo de inspiración hay para comprender la Biblia, ¿no? Cómo mucha gente o algunas personas toman esta inspiración bíblica. Uno es la inspiración verbal con inerrancia. Esta inspiración verbal con inerrancia aboga porque cada texto, cada letra, cada tilde, cada coma, cada versículo, cada capítulo de la Biblia fue inspirado, cada palabra fue inspirada completamente, sin ningún error, por Dios, y que el agiógrafo o el escritor o el escriba que escribió, digamos, cada texto, pues no tuvo errores porque fue como si Dios le hubiera dictado, ¿cierto? Como si él estuviera, por decir, en una meditación y escuchara la voz de Dios y simplemente transcribiera letra por letra, como si fuera un secretario de Dios, ¿sí? O como si fuera, digamos, algo mecánico que escucha y simplemente transcribe. Esa es, digamos, la inspiración verbal con inerrancia, que normalmente los que toman esa posición, pues toman la Biblia de una manera literal completamente, ¿sí? Y dejan a un lado, por decir, digamos, dejan a un lado, digamos, la parte de, cultural o la parte histórica, ¿sí? O la parte poética, o los estilos literarios que hay en la Biblia, ¿sí? Por decir, deja aparte ciertas cosas de la Biblia. Hay otro tipo de inspiración y es la inspiración verbal limitada. Esta inspiración verbal limitada, ¿ya? Habla, ¿sí? De que, digamos, hay ciertas porciones de la Biblia, ciertos textos de la Biblia que sí fueron dictados por Dios. Hay ciertas palabras, podríamos decir, los 10 mandamientos, el decálogo, o ciertas frases en la Biblia que fueron dictadas por Dios, fueron exactamente como Dios se las dijo, o las reveló al profeta o al hombre de Dios, pero que hay ciertas otras partes de la Biblia que, digamos, dejan ver la parte individual del autor, dejan ver, digamos, esa diversidad de los autores bíblicos, cada cual escribió, digamos, sobre su contexto, sobre su época histórica, sobre su momento cultural. Cada cual escribió, digamos, con su propio estilo literario. Entonces, según la inspiración verbal limitada, pues sí hay partes de la Biblia que son dictadas por Dios, pero hay otras que son, pues, que se dejan ver, digamos, por decirlo, la mano humana o la autoría humana también. Bueno, otro tipo de inspiración es la inspiración parcial, ¿cierto? La inspiración parcial comenta más o menos, es muy parecida, y es que las ideas, ¿sí? Las ideas que representan o que se hablan aquí en la Biblia, como hablando pues de temas de leyes o moral, son inspiradas por Dios, ¿sí? Son inspiradas por Dios, pero ya, digamos, el lenguaje del autor, el estilo literario, digamos, su idiosincrasia, ¿sí? Su contexto, todo lo que implicaba pues escribir en su época, las limitaciones que tal vez tuvo, digamos, este tipo de inspiración aboga más bien como por una inspiración, una revelación progresiva de Dios a la humanidad, ¿no? O sea, Dios se fue revelando a través del tiempo progresivamente, y eso se puede ver en la Biblia. O sea, entonces se llamaría una inspiración parcial. Hay una inspiración que también, otro tipo de inspiración, una teoría que dice que se puede leer la Biblia como una inspiración cristiana universal, y que cada libro o cada autor que escribió cada libro de la Biblia pues fue inspirado como es inspirado cualquier cristiano que tiene el Espíritu Santo, que es guiado por Dios y que no necesitó pues necesariamente una asistencia divina o una revelación especial para escribir
digamos, el libro, el texto bíblico, sino que pues fue inspirado como lo puede ser inspirado cualquier cristiano. Ese sería otro tipo de revelación. Eh, Inspiración natural o intuición. Este tipo de teoría de inspiración natural o intuición pues ya habla más como digamos desde la parte académica y se ve en la Biblia más bien como un libro genio religioso o poético, y ya se dice pues que la Biblia fue inspirada como fue inspirado cualquier artista, poeta, escritor, músico, ¿sí? Entonces se habla pues que sería inspirada como fue inspirado Beethoven, Shakespeare, Da Vinci. Entonces se ve la Biblia o se entiende la Biblia en ese sentido como un genio religioso literario o poético, como cualquier tipo de inspiración. Ese sería pues más como de otro tipo de inspiración, pero la inspiración dinámica, y es la última que planteamos aquí, es, digamos, permitió, dice que Dios permitió el estilo literario, ¿sí? Dios permitió que el autor utilizara sus propios conceptos, que tuviera en cuenta su entorno, su contexto, su idiosincrasia, ¿sí? Teniendo en cuenta, ¿cierto? Permitiendo o mostrando pues que, digamos, este es un libro escrito por Dios, pero teniendo en cuenta, digamos, la naturaleza humana, que se equivoca, que falla, que comete errores, y pues también se ve, digamos, en la mano del autor bíblico ahí, a pesar de que fue inspirada por Dios. Esa sería la inspiración dinámica, que también tiene que ver con la inspiración progresiva. Bueno, esos han sido los tipos de inspiración que quería comentarles, y este ha sido el tema por hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva y que les haya sido de provecho. Ya para ustedes tendrán, para cada uno de ustedes, de los creyentes o de aquel